de que ya el 24 no es feriado, Tenemos digamos, clase. ajá, se adelantan entonces las presentaciones No, de... no, ok. no, no. Estaba esperando que viniera más Ah, gente, ok. pero igual, no viene bien. Igual ya somos unos cuantos. Hay 39 alumnas y alumnos, así que está re bien. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy vamos a ver Howard Baker, como quedamos, y estoy admitiendo al mismo tiempo, por eso tardo en hablar. Vamos a ver Howard Baker el miércoles, todas las dudas que tengan respecto, hoy tenemos reunión con los profes de la cátedra respecto del parcial. Así que el miércoles, todas las dudas que tengan, es el momento. Igualmente yo voy a hacer un repaso si no hay preguntas, yo voy a hacer un repaso de los principales ejes de cada uno de los autores que vimos y algunas relaciones que se me ocurran en el momento. Que bueno, igualmente estuve mirando las preguntas que tenemos ya preparadas para el parcial en función de orientarlos y todo eso. Lo que vamos a hacer el lunes 24, entonces, es usar esa clase para consultas respecto del trabajo 2, porque el 26 ustedes tienen que hacer la entrega. Entonces estaría bueno ir chequeando con ustedes esto. Entonces, ya que tenemos la oportunidad, no cambiemos nada del cronograma, volvemos a exponer el miércoles 26, pero ustedes ya tienen algún tipo de devolución de mi parte. Por otro lado, subí a la U24 un PPT, que se acuerdan que la clase pasada yo estuve tomando partes de distintos PowerPoint en función de cómo yo voy dando mis clases de metodología. Entonces lo que hice fue preparar un PPT que se llama, no sé si alguno lo pudo ver, yo no me acuerdo ni qué nombre le puse, pero estoy buscando acá la U24, a ver, y ahora se los muestro, así eso también queda zanjado. Denme un minutito que entro a la U24. No sé por qué siempre está predeterminada en inglés. A ver. El que dice guía de armado de... Claro, exactamente. Igualmente estoy viendo qué puse porque no me acuerdo qué nombres les pongo a las cosas. PPT, a ver, Comisión 1. Le puse datos de los premios Nobel, Nobel argentino, pero ahora voy a compartir con ustedes. Denme un minuto, que esto lo tengo que poner así porque si no, no sé por qué cuernos no funciona. No me permite agarrarlo. Ahí está. Entonces, voy a ver si tengo que admitir a alguna gente más. Ahí está. En el chat, sí, quiero mostrárselos de cualquier manera. Esperen que comparto, porque así vemos varias cosas que estuve poniendo. Acá. Se está viendo la página de la U24, la estoy viendo como la veo yo, pero supongo que no debe haber diferencia. Por un lado, acá está, PPT de apoyo a la elaboración del TIF. O sea, lo puse antes de, por lo menos así lo veo yo, antes de la entrega, que es el 26 de mayo. Así que bueno, acá tienen, lo que fuimos viendo la clase pasada. Otra cosa que hice fue subir los datos de los premios Nobel argentinos, ya que hablé el otro día para que lo tuvieran, que es una página oficial no sé, no me acuerdo de qué ministerio, de Ciencia y Técnica debe ser,
Y además les puse el link de 2 videos por si a alguno le interesa. Esto es ad hoc, pero bueno, si llegamos a tener tiempo los paso en clase y si no el que quiere los ve. Uno relacionado con cómo se construye el género y la violencia de género a partir de esta construcción social de género, y el otro relacionado con, como les dije el otro día, con nuevas masculinidades, con formas nuevas no, en el sentido, masculinidades no hegemónicas, es decir, ser varón no desde el punto de vista de esta, como yo les decía, esta mirada de varón fuerte, no llora, es bueno en los deportes, manda en la casa, bueno, todo esto que también es una carga muy grande, es el principal perceptor de recursos económicos para el hogar, que también es una carga muy grande para los propios varones que no responden a esta imagen, representación de varón hegemónico. Cierro acá, voy a ver qué me dice el chat. Ahora sí tengo idea, ¿cómo no voy a saber a qué hora es el parcial? El parcial es igual que los test de lecturas, Bautista, es el sábado de 5 a 6 de la tarde. Les vamos a dar un changüí más, 15 minutos más. Ustedes van a estar conectados 1 hora, no van a poder estar más, desde el momento que inicia hasta el momento que termina. Pero si hubiera problemas de conexión, vamos a darles 15 minutos más por cualquier cosa que alguien se caiga. Otra de las cosas que quiero decir respecto del parcial, igualmente pensé que íbamos a hablar el miércoles, pero lo digo desde ahora. Si se llega a caer el sistema por alguna razón, ustedes tienen problemas de luz o lo que fuera, cada minuto el aula guarda las respuestas. Así que aunque no alcancen a enviarlo, yo después puedo ver las respuestas. Igual si ustedes quieren, pueden hacer una captura de pantalla cuando contestan cada pregunta. Eso no les cuesta unos segundos, ¿no es cierto?, para tener todo. Pero hasta ahora, las veces que este sería ya el tercer año que tomamos de esta manera, el tercer cuatrimestre que tomamos de esta manera, funciona muy bien. Cuando alguien no alcanza a mandar porque se le cortó el tiempo y no se dio cuenta, pasó la hora, no se dio cuenta, se acabó, queda registrado todo lo que contestó, o casi todo. Quizá queda incompleta la última pregunta, no lo sé, pero en principio sí. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? El miércoles la vamos a dedicar al parcial. Bueno, entonces, tenemos que el 24 tenemos clase y que vamos a trabajar todos los equipos, van a estar todos, no voy a hacer ninguna división, vamos a trabajar en conjunto, algún tipo, van a compartir pantalla hasta ver hasta dónde llegaron en función de aquello que pudieron avanzar y si tienen algo escrito, que espero que sea, y vamos a estar todos, o sea, los 11 grupos, porque ya no son 12, son 11. Después veo cómo dividimos las consultas, si se justifica dividirlas en función de los temas. ¿Qué otra cosa tenía yo acá anotada? El grupo 1, esperen que los busco. El grupo 1, ¿quién era? Pirrone Matías, me escribió, pregunto, grupo 1, Matías Pirrone, ¿trabajó con ustedes en alguno de los PPT que presentaron, que fueron varios? No. No trabajó, bien. Tuvo problemas variados, pero bueno, yo ya lo tengo en cuenta esto. En caso de que efectivamente siga, yo voy a pedirle algún trabajo extra. Tuvo problemas personales aparentemente muy serios. Entonces, sí, nos dijo, pero después dijo que también trabajaba en este horario y que por ahí se tenía que cambiar de comisión, y después me dijo que por ahí quería quedarse para hacer el trabajo final.
Claro, pero bueno, vamos Pero a ver bueno, si... como no había hecho ningún mapa, Por eso, digo, vamos a ver, digo, yo le dije, mirá, puede ser que sigas, pero, o te cambias de comisión o seguís, pero bueno, veamos un poco qué pasa también con el primer parcial. Yo, como él se comunicó conmigo, yo por mail, por mi mail de la facultad, me voy a volver a comunicar con él, pero quería saber primero con ustedes cuál fue su situación, porque no me la aclaraba en el mail su participación. Entonces, bueno, voy a volver a hablar con él. No es mi intención dejar nadie afuera, digo, pero bueno, por otro lado, el que queda adentro tiene que demostrar que sabe. Entonces, por respeto al trabajo de ustedes y por respeto a esta condición de que aprueba la materia quien sabe, quien no sabe no la aprueba. Así que bueno, eso ya me anoté a Matías para mandarle correo. A ver, ¿hay gente entrando todavía? No, aparentemente está entrando ahora Maxi. Pregunta algo, si no comenzamos con los trucos del oficio. Acá, miren, acá tengo el libro, Los trucos del oficio, de Howard Becker. También es un libro de siglo XXI, editores. No es un libro demasiado gordo. Y ustedes tienen de ese libro el capítulo de conceptos, que es un lindo capítulo, es un poquito complicado, pero no tanto, que es el capítulo 4 de este libro. Este libro es un libro que tiene muchos años, si bien salió, a ver, la primera edición, Becker Howard, traducido, acá está, a ver, no, en 1998 fue, pero esta edición que yo tengo, traducida al castellano, es del 2009. O sea, yo originalmente había leído este libro en inglés. Así que bueno, acá hay gente esperando, no sé qué le pasó a Maxi Escamochego, está ahí en stand-by, yo lo hice entrar, pero no puede, no sé, tendrá un problema de conexión. Volver a entrar de vuelta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto de cualquier tema que no sea puntualmente temas del parcial, porque los vamos a ver el miércoles, pero así en general, digamos? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Todas las dudas que nos surjan del trabajo final, ¿hay un foro aparte o los preguntamos por el foro normal? La realidad es que en principio tenemos las clases para eso. Si no pueden esperar del miércoles al lunes, igual siempre foro, por el foro de dudas. La verdad que no lo miré este fin de semana, tuve otras cosas que hacer. Pero digo, en principio, estamos acá en clase 2 veces por semana, con lo cual yo priorizo la pregunta en clase. ¿Por qué? Porque además de eso, todos escuchan. Yo no sé si todos ven el foro. Además, no es el único curso que tengo. Responder por escrito las preguntas de ustedes es todo un trabajo. Digamos, si yo no estuviera dando las 2 clases semanales como una cursada normal, yo diría, sí, tengo que responder todo. Pero en lo posible, en clase. Si no es posible, yo miro el foro. Abren una nueva tema en el foro y ahí vemos las consultas. No hay problema. ¿Está claro? Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada, Renzo. ¿Qué Hola, más? hola, profe, ¿cómo está? Sí. Eh, Bien, Ale. yo, con el grupo 5 nosotros teníamos una duda respecto de plantear la problemática. Nosotros habíamos elegido el cambio climático y Sí. si bien se nos ocurrían ideas de problemática, digamos, ver cómo impactaba el cambio climático en la pobreza y o en las migraciones, no sabíamos en qué punto ponernos ahí de acuerdo. El tema es que también migraciones abarca pobreza, entonces es como... Pero uno puede hacer foco, Alejandra. Uh-huh. A ver, ¿quiénes migran? La gente que no tiene más remedio. Esto es así, Claro. ¿no es cierto? Lo hemos visto en Siria, en el Líbano, lo vemos con los palestinos en la Franja de Gaza, lo vemos en Colombia
lo vimos en Colombia durante todas las décadas de conflicto armado. Colombia tuvo la mayor población migrante interna de América, y no sé si del mundo en un momento dado, porque eran más de 1 millón de personas que se trasladaron a la misma Colombia, digo, ¿no? Y bueno, pero no era por cambio climático, era por guerras. Claro. Por cambio climático tenés la población de Amazonia a raíz de las talas, y también hay un corrimiento de las fronteras. Por ejemplo, en el Chaco argentino, en la provincia de Chaco, en las localidades, por ejemplo, con gran cantidad de población aborigen, por ejemplo, Pampa del Indio o algunas otras localidades del Chaco y también de Formosa, pero sobre todo del Chaco porque la tala tiene que ver con la recuperación de tierras o la ocupación de tierras para la industria, para el cultivo de algodón. Y esta desforestación, no solamente es una desforestación cercana, sino que supone migración de animales. Esta población originaria muchas veces se dedica en parte a la recolección, en parte a la caza, y también digamos, se produce una desertificación, y esto atenta contra los recursos que esta población, a los cuales la población puede acceder. No sé bien qué pensaron ustedes respecto, qué lugar estuvieron pensando respecto de Claro, migración y cambio. ese también era el punto. Nosotros habíamos empezado a buscar información para ver qué tipo, para dónde íbamos, digamos, ¿no? Y no sabíamos tampoco si abarcar la problemática de forma global o local, solo en Argentina, digamos, porque nuestro miedo es después no encontrar información o quedarnos corto con la información que podemos llegar a encontrar. Si bien encontrás bastante más a nivel global, también, digamos, eh, no sé si vamos a poder llegar a analizar en profundidad la situación al abarcar tanto, ¿no? Eso era nuestro tema. Claro. A ver, yo diría que en principio empiecen por Argentina. Ustedes tienen, por un lado, toda la quema de árboles, quema, el incendio de bosques, que aparentemente es producto del cambio climático. ¿Qué consecuencia tiene esto? Consecuencia de que hay población que debe correrse. Vieron lo que pasó en la Patagonia, ahí en Esquel, no en Esquel, más al sur, en Trevelin, toda esa zona, Trevelin, ¿no? Trevelin, ya me voy a acordar las localidades. Pero bueno, cercano al lago Puelo. Hay otra localidad ahí que también es de origen, que había mucha población irlandesa. Bueno, Trevelin seguro. El cambio climático produce incendio de bosques. Lo vimos en Córdoba también, ¿no es cierto? Se vio en la costa uruguaya. ¿Vieron cuando se quemó toda la zona de lo que ellos llaman las cercanías de Montevideo, Las Flores, Atlántida, que está todo, la Florida es Atlántida, que está todo en la costa uruguaya, toda la costa es de bosque de pino plantado, ¿no es cierto? Entonces, no sé si en el Bolsón también, pero localidades más pequeñitas que el Bolsón. Por eso me acordaba de Trevelin, pero hay otras más. Trevelin tiene muchos aserraderos, o sea, árboles plantados con el objetivo de luego transformarlos en papel, fundamentalmente, madera y luego en papel. Y también en aglomerado. Y lo mismo los bosques que están en la costa uruguaya, en la zona de Fraiventos, justamente
enfrente de la costa argentina sobre el río Uruguay. Son todas plantaciones de pinos, fundamentalmente, para luego explotación de la madera. Entonces, por un lado, este es un tema interesante. ¿Qué pasa con los incendios forestales? ¿En qué punto el cambio climático los produce o favorece su expansión? En el sentido de que alguien intencionalmente incendia, pero esto luego genera una expansión. Y entonces, ¿qué pasa con la población? ¿Y qué pasa con las actividades tradicionales de esa población? Impacta sobre la pobreza, pero no necesariamente esa población es población pobre, digo, ¿no? Pero en Argentina tenemos casos donde esto puede verse relacionado con, ya cuando fue el Niño, ¿no? Con periodos prolongados de sequía. A la inversa, periodos prolongados de lluvia. ¿Qué produce esto? Grandes inundaciones. ¿A quiénes afectan las grandes inundaciones? ¿A quiénes afectan la modificación de la cota de los ríos? Por ejemplo, del río Paraná o del río Paraguay, cuando se inunda la costa. ¿A quiénes se le inunda? A quienes viven cerca de esas costas y que sus casas no Claro, están en son las pobres, mejores. claro. Entonces ahí también tenés un punto, y de esto en Argentina hay historia. Claro, de También, esto yo había encontrado un poco de información en Greenpeace, eh, que también era justo sobre pueblos en el norte de la Argentina y cómo afectaba el cambio climático digamos, a estos pueblos pobres, ¿sí? Y que tenían que emigrar hacia otros pueblos. Eso había encontrado, por eso decía esta sí, relación de migración y pobreza. por ejemplo, digo, si ustedes quieren centrarse en eso, yo estoy como abriendo el juego, ¿no? Ujú, ujú. Pero digo, si ustedes quieren centrarse en eso, sí, las inundaciones producidas por sobre todo el Bermejo y el río Pilcomayo, que son los límites, los dos ríos límites en la provincia de Formosa, llevaron a que mucha población tuviera que emigrar. Y lo mismo, le digo, ocurre cuando acá mismo, en la zona del Delta, Zárate, Campana, Quilmes, digamos, en el Delta del río, ya en el Río de la Plata, también, ¿a quiénes afecta esto? La costa de San Isidro, San Fernando, digo, datos hay, estoy segura que tiene que haber, aunque sea desde el punto de vista de rastrear en las noticias de los diarios cuánta gente ha sido movilizada y qué características tiene. ¿Saben que me estoy acordando de la gran inundación de Santa Fe? Esto fue, a ver, déjenme ver, habrá sido hace 15 años. La provincia de Santa Fe tuvo una inundación tremenda. El río Paraná creció enormemente. Otra consecuencia de las inundaciones, son producto, digamos, de la gran tala y la edificación, ¿no? Toda la especulación de la construcción. Y bueno, y fue una situación muy complicada porque gran parte de la provincia estaba anegada, y no solamente fue un tema ahí Maxi quiere entrar de vuelta, no fue un tema solamente de población pobre, sino también de anegamiento de cultivos, y se supone que todo esto también es digamos, producto del cambio climático, en función de que nosotros cada vez más en Argentina, siendo un territorio subtropical, tenemos estas tormentas, como fue la de La Plata, por ejemplo, y la inundación de La Plata. Ahora me olvidé de la inundación de La Plata, donde
el milimetraje de precipitación caída fue el equivalente a un año entero, ¿no? En un día. Entonces, digo, esto es cambio climático. Así que una de esas pueden tomar lo que pasó en La Plata. Claro, sí, está bien, profe. Muchísimas gracias. No, de nada. Profe, Bueno, una cosa, sí. una inundación generada por una deforestación que generó que las lluvias aumente el caudal del río y más adelante genera inundaciones en el pueblo que están en la costa. ¿Cuenta como cambio climático? La realidad es que lo que se sabe es que la forestación produce un tratamiento en principio del anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Vieron por la fotosíntesis de las plantas, y por otro lado la forestación lo que permite es que el territorio, la tierra, se mantenga porosa y permita la absorción de las lluvias. En la medida en que se desforesta, ya la tierra lo deben haber visto, inclusive si tienen un pedacito de jardincito, se ve en la casa de uno, cuando no hay pasto, la tierra se transforma en algo duro y el agua no es absorbida, sino que corre. Entonces, todo esto, digamos, la desforestación contribuye al cambio climático por lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y bueno, y esto hace entonces que el agua de los ríos, ¿por qué los ríos se inundan? Fundamentalmente porque los ríos aumentan su caudal y con esto la cota, fundamentalmente por el tema de la desforestación para la construcción. Y esto atenta contra la estabilidad del clima, en el sentido de que como son procesos, son ecosistemas, la no absorción, la no evaporación o la excesiva evaporación o todo este proceso genera, bueno, o secas o lluvias, depende de dónde sea. ¿Por qué se cuestiona la tala de árboles en el Amazonas? De árboles originarios, más allá de la pérdida de las especies, ¿no? Porque el Amazonas constituye un pulmón de intercambio de gases en la Tierra que protege la capa de ozono. En la medida en que estos pulmones verdes desaparecen, desaparece la protección que tenemos de la capa de ozono y nos vamos a convertir en un planeta frío como Marte, que no tiene capa de ozono, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo está seco y no hay agua, porque en definitiva se seca todo. Busquen yo no soy experta en esto, pero busquen el proceso, digamos, ecológico, las consecuencias ecosistémicas y la relación que existe entre desforestación y cambio climático, más allá de por supuesto, de la liberación a la atmósfera de gases, productos de la combustión, etc. De hecho, si esto no fuera así, la ganadería es una de las actividades agropecuarias más contaminantes y mucho más contaminante que muchas industrias. ¿Por qué es esto? Porque la ganadería supone no solo tala, sino también el uso de agua y el uso y la liberación. Me refiero a la ganadería feedlot, ¿no? A la ganadería intensiva para engorde. Esto supone también una liberación de gases en la atmósfera y de residuos orgánicos, que hay que tratarlos, y si no se tratan, modifican el ciclo natural para peor. Búsquenlo, yo no soy tan experta, pero bueno, lo que conozco es esto. ¿Qué más? Acá hay alguien que está entrando.
Lo que pasó en Córdoba es tremendo. Y en La Plata también, en La Plata tuvo mucho que ver con la inundación, tuvo que ver con modificación de las cotas en función de construcción de viviendas, donde antes había el tema de los humerales, ¿no es cierto? Donde antes había humerales, que son justamente espacios donde el agua permanece, es absorbida por la tierra, va a las napas y esto se transforma en vapor, se transforma en lluvia y que cae despacito. Bien, no sé, Alejandra, qué decir. Sigan investigando. Sí, es importante que todo, por eso yo les di todo el enunciado del trabajo práctico del TIF, porque ustedes van a tener que buscar datos sobre el tema. Estos datos pueden ser números o pueden ser también, no sé, datos de la situación de las personas y entrevistas, o ambos, pero van a tener que buscar datos. Cuando la negación, cuando la inundación es por mucho tiempo, las tierras quedan inservibles por mucho tiempo, con lo cual las personas que trabajaban en esas tierras también tienen que emigrar. Y ya no es solamente un tema de pobreza, o dejar esa tierra inhabilitada, si hay otros potreros, ¿no? Si hay otros lotes, si no los hay. Claro, los que afectan en realidad, si se dedican al cultivo, los afecta en sus ingresos un montón. Totalmente, totalmente. Así que de hecho, no sé si ustedes habitualmente van a la verdulería, pero ¿qué te dice el verdulero? Digo, vamos, está el tomate, un precio. Me dice, no, lo que pasa es que la inundación de no sé qué, la sequía de no sé cuánto, y entonces te dice Claro, que ese es el precio. Por eso la papa no sé cuánto, así que no, pero bueno. La idea de tomar el cambio climático en los videos tenía que ver con esto, con relacionar algunos aspectos que parecen netamente biológicos, digamos, de las ciencias biológicas, con su impacto en las poblaciones, digo, ¿no? Esto inclusive desde el punto de vista de las enfermedades. ¿Qué pasa en un lugar donde el agua se inunda y el agua permanece mucho tiempo? ¿Se acuerdan cuando fue lo de La Plata? Quizás ustedes eran chicos, pero se pedía, por ejemplo, lavandina. ¿Por qué? Porque dengue, zika y chikungunya tienen que ver con estas lluvias tropicales, la existencia de aguas estancadas, el crecimiento de las cotas de los ríos, mayor temperatura, y entonces todo lo que eran enfermedades tropicales, poquito a poquito se van yendo hacia el sur. En la ciudad de Buenos Aires no había ni zika, ni chikungunya, ni dengue. En La Plata tampoco, hace años atrás. Y estas fronteras se van corriendo. ¿Por qué? Porque tenemos más calor. Bueno, entonces, estamos 11:40. Si no hay más preguntas, vayamos a ver lo que nos dice Howard Becker en los trucos del oficio. A ver si lo puse para compartir, creo que sí. A ver. Sí. Y habíamos quedado entonces que era el grupo 2 el que iba a exponer esto, ¿no es cierto? Ya pueden compartir el texto, el PPT. Y el resto se supone que vamos a comentarlo. Vamos a ver si es cierto. Perdón, volvés a la carátula, no sé quién está. Yo, profe, no voy a activar el micrófono.
¿Cómo? No podía activar el micrófono. No, está bien. Pero tenemos a Eldenstein, porque Da Rosa no está más, pero Cisneros sí está. Volvés, por favor. Sí, para que se me apague. Sí, no hay problema. No hay problema. Eldenstein, Cisneros, Atiare y Anito. Anito y Atiare. Y Barbera Mendolara no sabemos nada. Ustedes lo pusieron en stand-by. Cuando les pregunté, seguimos sin saber nada, ¿no es cierto? Sí, sigue sin participar. Bueno, listo, perfecto. Entonces tenemos a Da Rosa y a Barbera. Da Rosa se había ido, no. Y entonces este chico también voy a ver qué hacemos con él. Bueno, lo voy a anotar para mandarle un mail. Los escuchamos. Si estás hablando, Melina, tenés el micrófono muteado. No sé. No, creo que no estaba hablando. Ah, bueno. No sé quién va a comenzar. Bueno, arranco yo. Bueno, parece que no hay muchos voluntarios. Uy, se me va. Bueno, Howard Saul Becker es un sociólogo estadounidense que nació el 18 de abril de 1928 en Chicago. Ya está Estudió por tener sociología. 100 años, 90 y pico de años tiene este hombre. Impresionante, sí. Estudió sociología en la Universidad de Chicago, llevando al mismo tiempo la carrera de pianista profesional de jazz. Fue profesor de la Universidad de Northwestern, de la Universidad de Washington y de la de California en Santa Bárbara. Es miembro, o bueno, no sé si sigue siendo, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y algunas de sus obras principales son Auxey, hacia una sociología de la desviación, Los mundos del arte, sociología del trabajo artístico, manual de escritura para científicos sociales, cómo empezar y terminar una tesis, un libro, un artículo, entre otros. Bien. Quiero decir dos cosas. Con Outsiders es justamente lo que él estudia es cómo uno se estudia el tema de las desadicciones, cómo los jóvenes en los Estados Unidos de hace 30 años, 40, comienzan sobre todo con el tema de marihuana. Y en los mundos del arte, sociología del trabajo artístico, como él es pianista profesional, trabaja investigando cómo es el mundo del jazz y de los músicos de jazz, fundamentalmente en la ciudad de Chicago y después en la ciudad de Nueva York. Así que bueno, en ese caso le estudia, su propio mundo, ¿no? Y después tiene un montón de libros relacionados con, así como Los trucos del oficio, donde discute, donde, se pregunta qué es esto de ser sociólogo y cuáles son los caminos más adecuados para conocer. Un poco esta es la idea central de Becker. Sigamos. Y bueno, comenzamos con los conceptos y se dice que usar conceptos se refiere a postulados generales sobre clases completas de fenómenos que son aplicables a personas y organizaciones. Un ejemplo de un concepto en la vida diaria. Grupo 2. Y el mundo también, cualquier grupo. Cualquiera de los compañeros, no hace falta que sea grupo 2. Mencionen un concepto de la vida, en la vida común.
¿Alguno? Después, el texto, ¿se escucha? Sí, Camila. Ahí está. Usa después, por ejemplo, la burocracia, lo da el texto, igual no, pero Claro. ese tipo de conceptos igual, todos hay muchos conceptos muy variados. Está bien, pero un concepto de la vida diaria. Porque burocracia es un concepto técnico, no es un concepto, digamos, más allá de que uno diga, es burocrático porque hay muchos papeles, burocracia es un concepto que viene de la ciencia política, en principio. Levantarse temprano para trabajar o estudiar. No, eso no es un concepto, Salvador. Un concepto es una palabra que sintetiza características comunes a muchos individuos y que tiene, lo vamos a ver cuando los chicos digan, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, porque lo voy a decir muchas veces, que tiene esta generalización viene de características empíricas propias de estos individuos. Por ejemplo, alto, bajo, feo. No, porque esas son características. Un concepto es la palabra perro. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso un perro, ustedes pensarán en un chihuahua y yo estoy pensando en un gran danés. Y Melina podrá estar pensando en un caniche toy y Salvador puede ser que esté pensando en un pichicho mestizo, como ponen los veterinarios cuando el perro brillante es cruza de 25 razas, que son los más brillantes de todos sin ninguna duda y los que llevan más tiempo. ¿Y por qué perro es un concepto? Porque ¿qué características hacen que yo pueda pensar que un perro sin pelo, como vieron que hay unos perros chinos que parecen chanchitos, y un San Bernardo, los dos son perros? ¿Qué tienen en común? Que pertenecen a la misma raza. No, a la misma raza no. Un San Bernardo y un salchicha, por ejemplo, no pertenecen a la misma raza. Ambos son animales. Que son animales. Son animales, pero, a ver, ¿un cocodrilo es un perro? No. El concepto es esto, es una definición que incorpora características comunes a todos los individuos que yo menciono con ese concepto. A ver, les voy a dar el concepto de perro. Animal mamífero, fácilmente domesticable, que desciende del lobo, que es cuadrúpedo y en principio carnívoro, hace guau, y cuando está contento, mueve la cosa. Sí, fácilmente domesticable, y hay una tradición de domesticación en la historia de la humanidad, ya desde los egipcios ahí en las pirámides tenían de gatos y de perros, ¿no? ¿Por qué un perro no es un gato? Porque el concepto de gato es otro. El concepto de gato es que gato es un felino que tiene un comportamiento muy distinto al, no me acuerdo los perros a qué rama de los animales pertenecen, también es mamífero, es de 4 patas, pero no es domesticable y hace miau, no hace guau, ¿no es cierto? Entonces el felino tiene por característica un andar silencioso y agazapado en función de que es un cazador, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera un gato tampoco es un tigre, digo, ¿no? Pero el concepto de perro, ¿se entiende? Yo estoy nombrando características que son comunes tanto al chihuahua como al San Bernardo o al pichicho que anda por la calle. Si yo digo mesa, mesa es un concepto. ¿Por qué? Porque la mesa supone un espacio paralelo al espacio del piso, separado del piso, que tiene apoyos, generalmente 4, pero puede tener 3 también, 2 no, que le permiten mantenerse erguida y que sirve para apoyar cosas.
¿Y por qué es paralela al piso? Porque si es inclinada se me vienen las cosas encima. Entonces digo, y me sirven para apoyar cosas, digo, estoy inventando una definición, pero les muestro que esto que hacemos en la vida diaria, por ejemplo, yo no digo, ¿sabes qué? Me voy al supermercado, voy a agarrar esa cosa que tiene 4 ruedas, palanca de caja de cambio, embrague, acelerador, volante, que le pongo nafta y me lleva a otro lado. Digo, agarro un auto, bueno, puede tener o no tener caja de cambio, digo, ¿no? Pero, por el concepto de auto, ustedes pueden pensar en un Mercedes última generación, en un Porsche, en un auto Fórmula 1 o eventualmente en un Forte. Entonces, hay elementos en común. Esta es la idea central del concepto en la vida cotidiana, si no nos volveríamos locos. Si yo cada vez tendría que decirle a mis hijos, che, sacá el cuadrúpedo mamífero peludo que hace guau y mueve la cola, fácilmente domesticable que tenemos en casa. Sacá el perro. ¿Se entiende? En cambio, el concepto mascota es un concepto que abarca una variedad de animales que se supone que son domésticos o domesticables, ¿no es cierto? Y que acompañan a la vida cotidiana a los humanos, digamos, ¿no? Es otro concepto, otra definición. Bueno, ahora sí, vamos a la ciencia. Pero ¿se entendió lo que intento explicarles? Me olvidé el pañuelito, no sé dónde va. Sigamos. Bien. Y bueno, en el texto mencionaban 3 tipos de modalidades definicionales. Decían que muchos científicos trataban los conceptos como construcciones lógicas pasibles, que mediante la manipulación de pocas ideas básicas. Por otro lado, desarrollaron la idea de modelos típicos ideales, que consisten en un conjunto sistemáticamente relacionado de criterios en torno a un tema central. Y por último, la forma predilecta de Becker consiste en el continuo diálogo con la información empírica. Becker menciona algunos ejemplos de estas formas, no sé si ahora, más adelante, no me acuerdo del orden. No importa, sigamos, después vemos entonces. Bueno, después Blumer advirtió que sin conceptos no podía haber ciencia, ya que sin conceptos no sabemos qué observar ni qué estamos buscando. Uno de los conceptos que menciona el texto es la actitud, que los investigadores suponían que las personas tenían dentro pensamientos, disposiciones o ideas que esperaban que sean liberadas mediante la situación o el estímulo apropiado. En sí no estaba... ¿A qué se refería? ¿Aptitud para qué? Porque si no, no se entiende. ¿Aptitud de qué habla Becker cuando habla de la aptitud? Es verdad lo que vos decís, ¿no? Que tiene que ver con esta predisposición. Profe, creo que quiere decir como la forma en la que se presentan las personas, como, no sé su personalidad, pero la forma en que se dirigen hacia el otro, como cuando habla de la iniciativa que tienen ellos. Claro, y exactamente, pero fundamentalmente, ¿cuál es el ejemplo que está poniendo de aptitudes? ¿Aptitud para qué? Dice Becker. Digo, para que lo bajemos al ejemplo, porque si no, no se entiende mucho. El resto del mundo, ¿leyó? En la página 152 creo que es, a ver, déjenme ver dónde está acá.
Habla de las aptitudes, 152, 151. Está hablando del concepto de aptitud, ¿no es cierto? Como esta capacidad, digamos, de resolver problemas y de presentarse de las personas a lo largo de los siglos. Y está hablando de que fue cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto? Esto es en la página 150. Y entonces habla de distintas aptitudes, la aptitud de tocar una melodía, la aptitud de negociar un buen salario. Esto es lo que quiero preguntarles. ¿Hay alguien que quiere entrar? Esperen. Profe, es lo mismo porque acá en esta parte habla de actitud y después se centra en aptitud. No sé si es lo mismo o... No, no es lo mismo. por eso. No. La actitud es cómo uno encara una situación. Pero ya en la página 149, a ver, déjenme ver dónde está. Habla de la aptitud como escasa, ¿no es cierto? Como un atributo de la persona, de la personalidad escasa. Entonces dice, la aptitud tiene que ver con, por ejemplo, manejar los números bien, o sea, una característica del individuo o de la persona. Y hace entonces todo un recorrido por distintas aptitudes y dice que cuando son escasas son más valiosas y consideradas por la sociedad como digamos, plausibles de que alguien pague por ellas. ¿Se las puede considerar como una habilidad? Claro, es un bien escaso en la medida en que es reconocido por la sociedad y pocos lo tienen, es una habilidad, un bien escaso. Inclusive en algún lugar dice que si los ricos quieren, reconocen esta aptitud, pagan más por esto, pero no me acuerdo dónde está esto, a ver, acá. Es indudable que podemos hacer una larga lista de aptitudes humanas en el transcurso de los siglos. Lo que nos muestra Becker en este texto, cómo los conceptos, el concepto de aptitud va variando a través del tiempo. Y dice, la aptitud por sí sola no produce grandes recompensas. En la página 150 estoy, ¿eh? Es necesario poseer una aptitud que algún otro que esté dispuesto a pagar por ella y pueda hacerlo necesite. Suponete, yo no sé colocar azulejos, cerámica en el baño. Yo necesito a alguien que sea un buen ceramista, voy a pagar por esto, quizá alguien que no es tan bueno me cobra la mitad, pero yo decido pagar un buen ceramista para que ponga los cerámicos en mi baño. Si alguien posee una aptitud rarísima que las personas muy ricas desean con locura, será recompensado generosamente. Si, por ejemplo, uno es una de las pocas personas que puede restaurar obras de arte dañadas, como hacen los restauradores en los museos, por ejemplo, cuyos propietarios, gente de inmensa fortuna, valoran enormemente, recibirá una excelente paga por ello. Si uno tiene una aptitud compartida por muchos otros, si es uno de los tantos millones que pueden aprender rápidamente a cocinar hamburguesas en una franquicia de comida rápida, trabajar en McDonald's, recibirá el salario más bajo por ley, ¿no es cierto? El salario mínimo por ley, porque no es una aptitud que sea reconocida como única, como de un valor mayor en la comunidad. Entonces, después dice, la demanda de aptitudes varía históricamente, ciertas conjunciones temporales de circunstancias pueden aumentar el valor de ciertas aptitudes que comúnmente no valen mucho. Profe, si las aptitudes tienen que ver con el hecho de
de tu nivel educativo o también tiene, digamos, o las aptitudes también son incorporadas así, no sé, qué sé yo, con, eh, no sé, alguien que talla plata, por ejemplo, no sé, ¿no? Tal vez no fue a un, no hizo un curso, sino que lo incorporó con el tiempo, digamos, tal vez como se un venía oficio. claro. O sea, no necesariamente tiene que ver con, ok, ok. No, la aptitud es una capacidad, ¿no es cierto?, que es reconocida por la sociedad y que lo que nos dice, pensando en el concepto de aptitud, es que varía a través del tiempo. Y no solo varía a través del tiempo, sino que hay determinadas circunstancias que hacen que una aptitud sea más o menos valiosa. Acá pone el ejemplo de Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que de una huelga del gas en 1896 en Londres. En ese momento Londres seguramente se iluminaba por gas, no por electricidad, con lo cual, claro, sí, exactamente, acá lo dice, con lo cual fue necesario, estos trabajadores consiguieron un aumento de su salario haciendo huelga, porque la aptitud que tenían de dar iluminación a la ciudad era muy importante, ¿no es cierto?, esta capacidad. Y entonces tenía un valor y ganaron un aumento de salario a partir de esto, porque Profe, el gas era enviado a fábricas y a casas, sí. además también en ese ejemplo decía de que ellos, no, o sea, las personas que empleaban no se querían arriesgar porque sabían que los trabajadores sabían manejar las máquinas, estaban muy defectuosas y si ellos contrataban gente nueva, iban a tardar mucho tiempo en poder adaptarse a esas máquinas. Claro, exactamente. Bueno, esta aptitud en sociología organizacional se estudia porque es una fuente de poder, ¿no es cierto? Tenés un recurso ahí para gestionar a tu favor de alguna manera, como hicieron los huelguistas del Londres de fin del siglo XIX, en función de que, bueno, toda la maquinaria era vieja y después fue reemplazada en gran parte por el tema de la electricidad. Bien. Entonces, bueno, consiguieron remuneración y qué sé yo cuánto. Entonces tenemos no solo las habilidades propias, sino también el contexto en el cual estas habilidades de las personas o de los grupos se desenvuelven, la coyuntura en la cual pasa esto. Tiempo de paz, fabrico armas. Tiempo de guerra, soy un experto fabricante de armas, o soy un fabricante inclusive de armas, puedo modificar el precio. ¿Qué pasa en pandemia y en los alimentos? Las primeras publicaciones de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, para la gente de cambio climático. Ahora me acuerdo, porque me olvido de esta cosa, esperen que lo anoto en el CEPAL, es un organismo de Naciones Unidas, lo anoté en el chat, depende de, es la Comisión Económica para América Latina, tiene su sede en el Cono Sur, en el barrio de Vitacura, en Santiago de Chile, y más en el norte, en México, en el México DF, en la Ciudad de México. Los primeros documentos de CEPAL en pandemia, en marzo del 2020, se relacionaban con asegurar no la distribución, no el acceso al alimento en la casa, sino la producción y distribución antes, porque lo que CEPAL veía es que si no se asegura la producción y después la distribución, que el almacenero o el supermercado o el verdulero o el carnicero hablen el negocio, no tenía mucho sentido. Entonces digo, ¿no? Digo esto por el tema de cómo se va construyendo la valoración de las aptitudes en función de contextos distintos. Sigamos.
¿Qué dice del delito? Perdón, tenemos aquí aptitud y delito. ¿Qué nos dice del delito, Becker? Sí, decía que era era considerada una actividad que violaba la ley penal y distinguió el delito ordinario y el delito de cuello blanco. En el delito ordinario no se cuestionaba que se había cometido un delito, sino se hacía hincapié en quién lo hizo. Y de lo contrario, en el de cuello blanco, no se preguntaba quién lo hizo, sino si eso era o no un delito. Y los delincuentes en este delito eran condenados con menor frecuencia que los delincuentes comunes. Entonces ahí vemos cómo se construye de alguna manera el concepto de delito, ¿no es cierto? Porque responde a dos lógicas distintas. El cuello blanco viene de una tradición de la sociología norteamericana que divide a los trabajadores en dos tipos de trabajadores, que también es un concepto, trabajadores de cuello blanco y trabajadores de cuello azul, white collar y blue collar workers. Porque los trabajadores de cuello azul son los trabajadores de la fábrica, por los guardapolvos o los mamelucos azules, y los trabajadores de cuello blanco son los trabajadores administrativos, por las camisas que habitualmente se usaban, ya menos, pero se usaban debajo de un traje, con la corbata, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es ir viendo en este concepto de delito cómo hay diferentes definiciones conceptuales de delito en función si es el delito tradicional o el delito de cuello blanco. Y si uno quiere, más arriba podría armar el concepto de delito en general, donde incorpora tanto el ejercicio de la violencia, el atentado contra los bienes y las personas, como estos delitos de cuello blanco que en principio no ejercen ningún tipo de violencia física ni nada de eso, pero también atentan sobre las propiedades de las personas. Bien, pero también eso, por eso decía que era un concepto defectuoso, lo decía Becker, porque claro, abarcaba solamente a la parte, digamos, de la gente que, por ejemplo, no era rica, y los que eran ricos, supuestamente ellos no robaban, no delinquían. Hay una vieja tradición que seguramente ustedes deben haber escuchado, quizás de sus papás o de sus abuelos, que decía en Argentina que es bueno que nos gobierne gente rica, porque esa gente rica no necesita dinero, entonces no va a robar. La historia ha demostrado que no es así de ninguna manera. Pongo un ejemplo histórico viejo, el de María Julia Alzogaray, por ejemplo, que está todavía en el gobierno de Menem, ¿no es cierto? Que está todavía, que bueno, estuvo en la cárcel y todavía tiene causas pendientes, ¿no? Relacionado con el tema de parques nacionales y otros temas medioambientales. Entonces, sí, efectivamente, el concepto de delito tradicional es defectuoso y es necesario incorporarle estos otros delitos de cuello blanco para darle más alcance y para entender mejor qué es, digamos, darle más alcance, y él lo hace justamente a partir de información y empírica, esta última opción, tipos de modalidades y definición, de ver qué pasa en la realidad, ver si este concepto de delito cubre todos los delitos existentes o si es defectuoso y necesita una nueva definición para cubrir todo lo existente. Cuando la informática no estaba desarrollada como está ahora, de cualquier manera tenemos serios agujeros negros, blancos en la normativa, van apareciendo delitos nuevos. Digamos, al principio, un hacker era una persona que vulneraba la seguridad de un sistema para venderse como buen programador,
a empresas para que lo tomaran, pero poco a poco esto fue tipificado como delito, que no solamente es delito en el sentido de vulnerar la seguridad, sino que también es delito pedir recompensa por no vulnerarla, ¿no? Bueno, digamos, todo esto, esta conceptualización de lo que es delito va cambiando a través del tiempo e incorpora aspectos que son, en el caso del delito informático, absolutamente intangibles, ¿no es cierto?, pero que luego tienen efectos tangibles. Hace unos años hubo una manipulación en Inglaterra de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es una tasa, no sé si lo estudiaron en economía, que de alguna manera rige los intereses, el interés que se cobra y se paga en el mundo. Y eran unos décimas de libra, pero multiplicado por millones de libras, digamos, de dinero en los bancos del mundo, fue una estafa fenomenal. Entonces, esto en otro estadio de desarrollo de la tecnología era absolutamente imposible. Entonces, el concepto de delito, a partir del diálogo con la empiria, con la información empírica, con las cosas que van pasando, se va modificando e incorporando nuevos aspectos. Sigamos. Hola, profe, ¿se escucha bien? Sí, Mayra, se escucha muy bien. Bueno, como estamos viendo, es importante definir bien los conceptos y para esto Beck nos da algunos trucos. El primero es del que habla, nos dice que es importante ver dónde tiene lugar esta cosa que estamos estudiando, en qué procesos sigue, en qué instituciones o organizaciones se da. También es importante acotar el problema, así nos aseguramos de encontrar la mayor información posible y poder estudiarlo mejor. Para esto nos da un truco que se guía por un juego donde le da la respuesta y el objetivo del juego es encontrar una pregunta que dé origen a esa respuesta. Entonces, como dice en la filmina, tengo las respuestas, ahora qué preguntas puedo formular a partir de estas. Entonces, se pueden cambiar de dirección, reformular preguntas, tomar nuevas decisiones. A partir de esto se puede construir este concepto. Este truco es más para encontrar preguntas más que respuestas. Nuevas preguntas, ¿no es cierto? Hacerle nuevas preguntas, a ver si efectivamente esta definición que yo creé cubre todos los casos que yo estoy pensando que debe cubrir, por ejemplo, o todas las características del caso que yo veo en la realidad y que de pronto no sabemos si cubre. Bien. Bueno, el segundo truco viene de la pregunta si el caso define el concepto o el concepto define el caso. Cuando se empieza a estudiar un caso, normalmente se quiere poner ese caso en una categoría conceptual. Por ejemplo, estoy estudiando un caso de burocracia. Esto se hace para limitar la investigación y buscar y centrarnos en lo que sabemos de esta categoría, por ejemplo, la burocracia. Esta estrategia nos limita y no sería una buena estrategia según Becker. Por lo tanto, lo que él plantea es que nos centremos en el caso sin definirle un concepto. Y con esta estrategia se puede tener en cuenta más aspectos que no tendríamos en cuenta si lo hubiésemos limitado a una sola categoría.
Por ejemplo, ¿qué dice el concepto de burocracia? Dice que se limita a las leyes, a la jerarquía. Y entonces, a partir del análisis del caso, ve que hay otros aspectos de la burocracia que esta definición no está tomando en cuenta. No sé, por ejemplo, no me acuerdo qué dice acá, pero lo tengo que buscar, pero por ejemplo, no sé, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo de mayor jerarquía, no por lo que conozco, no por lo que sé, sino porque soy amigo o pariente del jefe. Entonces, que esto, no me acuerdo cuál es el ejemplo que pone acá Becker respecto de las otras características ahora en este momento. Pero digo, esto sería preguntarse si solamente en la burocracia se accede, que es lo que dice la definición de burocracia, a partir del mérito y la formación profesional, o hay otros aspectos, otras variables, otras cualidades de las personas que no se toman en cuenta y que existen igualmente en el fenómeno democrático. Si yo hago este análisis, seguramente voy a enriquecer el concepto de burocracia. Sigamos. También esta estrategia, en esta estrategia se corre el riesgo de omitir cosas importantes que pueden volver a molestar en el futuro. Al igual que la otra, también es para formular preguntas más que respuestas. Bien. Bueno, en el truco 3 es de Beck y consiste en describir el caso sin usar palabras específicas del caso. O sea, tampoco tan generales que se pierda la esencia del caso, de lo que se descubrió, pero, o sea, usar algo intermedio. Por ejemplo, supónganse que estoy analizando la guardia de un hospital. En la guardia de un hospital hay personas que vienen heridas o con una enfermedad o con una situación digamos, de urgencia, y entonces, en principio, las atiende un administrativo en general, salvo, bueno, que sea de mucha gravedad, que pasa directamente a la sala de urgencias y le pregunta qué le está pasando. Entonces tenemos, por un lado, la gente que viene de manera espontánea, pero no es tan urgente el tratamiento, y por otro lado tenés la gente que viene, no sé, en un choque de auto, entra ya con la ambulancia derecho al quirófano, al ser atendida, a evaluarla para operarla. Yo estoy usando en esta descripción terminología netamente digamos, de situación de asistencia médica, ¿no es cierto? El paciente, el médico, la sala de operaciones. Pero yo podría elevar a un nivel de menos precisión, menos específico, lo que estoy diciendo. Entonces podría decir, bueno, en una situación de urgencia existe una demanda de la población afectada y la organización, el organismo, el grupo que atiende esta demanda debe actuar con rapidez o por lo menos hacer una evaluación del caso y en función de eso actuará con mayor o menor rapidez. Si esto es el concepto de organización que atiende urgencias, ya no me estoy refiriendo solamente a una organización como la sala de emergencias de un hospital. Podría ser aplicable al cuartel de bomberos, por ejemplo, que es un grupo de personas que atiende una demanda en una situación de emergencia, evalúa esto y en función de eso actúa. Entonces, permite llevar a un concepto intermedio que me incorpora otras formas de atender
Lo mismo podría pasar, no sé, con el 911, si ustedes quieren, ¿no es cierto? No es lo mismo que alguien avise que alguien está encañonando a otro con una arma, que se avise, o que hay alguien en la vía pública que fue arrollado por el tren, que alguien que se cayó en la vía pública, digamos, ¿no es cierto? Son 3 situaciones y que está consciente. Y entonces se llama al SAME, el 911 se llama al SAME, nos manda la policía, bueno, digo, ¿no? ¿Se entiende lo que dice Becker respecto de estos términos intermedios que me permiten una conceptualización que de manera tal que me permite ver no solamente el caso que estoy viendo, sino ampliar a otros casos? Sigamos. Acá igual pone otros ejemplos del sistema escolar de Chicago y demás, pero bueno, para que tengan alguna idea. Acá entonces, ¿qué son los conceptos entonces? Dice que habla de los conceptos como generalizaciones empíricas, que dicen que necesitan ser puestas a prueba y después ser refinadas a partir de los resultados de la investigación empírica. Dice como que los conceptos suelen tener varios criterios, es decir, muchas características. Da el ejemplo de burocracia, de que Weber define la burocracia con diferentes criterios, pero que estos criterios también, alguno que otro puede ir variando, pero eso no quita que si tenés ciertos criterios, sea una burocracia, por más que haya diferentes tipos. También da el ejemplo de vivir en alguna parte, es decir, o sea, dónde vive uno, si vive donde tiene su ropa, si se puede vivir en 2 partes. Todo esto, al ser tan amplio y traer dificultades, se usan las generalizaciones para que sea más fácil. Les pongo otro ejemplo, no lo que dice Becker. ¿Alguien sabe cuando se hace un censo a quiénes se censa cuando se llega a un hogar? No. No es a las personas que supuestamente viven ahí, a todas, ¿o no? Bueno, a todas las personas que viven ahí. ¿Cómo se define conceptualmente vive ahí? Por lo que aparece en el documento, o donde está ingresado. No. No, porque a ver, yo hace 3 años me mudé donde vivo y yo vivía en Capital antes y nunca cambié mi documento, pero la verdad no vivo donde vivo, la vendí la casa que tenía donde vivía hace 3 años. ¿Serían a los que pertenecen a un mismo territorio? Yo entro a una casa y le pregunto, ¿usted pertenece a este territorio? Es raro, ¿no? Jurisdicción o no, sí, sería. ¿Cómo? ¿Por jurisdicción? No, yo entro a una casa, soy el censista, ¿no? Tengo la cédula censal y digo, bueno, ¿cuánta gente vive en esta casa? La cédula censal se hace por casa. En ese caso yo creo que todos los que viven dentro de esa casa, no sé, como que, digamos, saben quiénes son aquellos que viven en esa casa, o sea, no sé cómo explicarlo. No, es un concepto ese, por eso se los pregunto, y es súper sencillo. ¿A quién censa el censista? ¿Cómo? Las que la habitan, o sea. A las personas que viven en una casa. ¿Cuál es el concepto de vivir entonces? Tengo la ropa ahí, pero paso 3 días en casa de mi novia o de mi novio. La verdad que trabajo de lunes a viernes a 100 kilómetros de Buenos Aires o a 200, y entonces el sábado y el domingo sí vengo en mi casa. Estoy haciendo guardias en el hospital porque soy médico y hago guardias de 48 horas. ¿Dónde vivo? Por la cantidad de tiempo que uno, o sea, la residencia, la cantidad de tiempo que uno pasa en un lugar, bueno, no es lo mismo. Digo, todo no es lo mismo. Es un problemón, ¿se dan cuenta? Hay una definición. El censista pregunta, censa solamente a los que pasaron la noche esa noche anterior al censo en ese lugar. O sea que sí.
Y si estás, no sé, dándole casa a un amigo que se quedó sin casa, no sé. Sí, o alojándolo porque se vino de viaje. Claro. A ese lo censás ahí. Y lo que haces es a tu hermana, que está de guardia en el hospital de 48 horas, la censan en el hospital. Porque si no, estás censando a una persona 2 veces o ninguna, con todo lo que dicen ustedes, ¿se dan cuenta? Ese es el criterio, el concepto de... tiene un nombre, esto, bueno, ahora no me acuerdo, pertinencia, no es pertenencia al hogar. O sea, es lo que se llama censo, el concepto es el concepto de censo de hecho. La definición es, se censa en el hogar aquellas personas que han pernoctado en el hogar, que han pasado la noche en el hogar. Entonces, supónganse que hubo una pijamada en mi casa. Ahora no, en pandemia no, ¿no? Pero entonces vinieron 5 amigos de mi hijo o de mi hija y se quedaron a dormir. Esos pibes se censan en mi casa y los papás de estos chicos deben decir, somos 4, pero uno de los chicos pasó la noche en la casa de un amigo. Entonces se censan las 3 personas que durmieron esa noche en la casa. Y en ese caso se considera como que esa persona, digamos, como una persona más habitando en esa casa, digo, porque viste que después, no sé si esto es así, pero si duerme en una habitación y esa habitación ya hay más de 4 personas, porque justo esta persona vino y le dieron un lugar en esa habitación, lo consideran como, no sé, como hacinamiento, o no sé. ¿Eso es así? Claro, es un tema. Se hace una diferenciación de quiénes son los habitantes habituales y quiénes no, pero los datos de esa persona se censan en el hogar donde pasó la noche. Por lo menos así era. Puede cambiar, porque los conceptos que hacen a quién censar fueron variando a través del tiempo. En general se pide, vieron que previo al censo se pide que la gente en lo posible no se traslade. Por eso además en Argentina el día del censo es no laborable, es solamente laborable para la gente que hace el censo, a diferencia de otros países donde no es día no laborable, donde la gente igual se mueve. Esto va, el concepto de a quién se censa varía, pero en Argentina es censo de hecho. Lo que sí se establece que esta persona es no familiar y que tiene eventualmente domicilio en otro lado, pero se le pregunta en esa casa los datos. Pero en general no son tantos, porque como se pidió a la gente que se quedara en su hogar, como residente en el hogar, como digamos en su hogar, en el hogar, en la familia, esto son pocos, no son tantos, pero digo, es todo un tema. Pero si yo estoy enfermo y estoy internado en un hospital, se me censa en el hospital, no se me censa en mi hogar. Por eso hay 2 células censales. La célula censal de domicilios particulares y la de instituciones colectivas. Sí. Profe, igual también, viste, cuando se censa se avisa y todos se quedan en su casa, como que se trata de no salir y es un día de censo. Eso también, por eso será que, por lo que decís, por ese concepto que se usa. Claro, por eso es día no laborable, se pide a la gente que se quede en la casa, hay un montón de factores. Pero supongamos, sí, me operé y estoy en el hospital el día del censo. Se me censa en el hospital, no se me toma en cuenta en la casa donde estoy. Para los datos personales, eventualmente en esa casa se dirá, sí, somos 4, vimos 4 pero uno está en el hospital. Pero mis datos personales lo va a tomar el director del hospital en la cédula censal de la institución hospital. Lo mismo pasa con los geriátricos. Hay una categoría que se llama asilos de ancianos, locura, ese término es más viejo que el mundo, no se usa más, pero así era la categoría en el censo, y se censan las personas que están ahí, y que eventualmente
pueden estar para siempre jamás o pueden estar por una semana porque la familia se fue de vacaciones o porque, bueno, la familia en ese momento no puede cuidarlo y entonces, o cuidarla, y entonces está en una residencia geriátrica. Pero bueno, es el censo de hecho, se toma las características particulares de las personas que pernoctaron en la casa, más allá de que se pregunte cuántos miembros tiene el hogar. Y ahí está, Alejandra, lo que vos decís, que es que no es que se considera miembro del hogar, sino que se toman las características particulares, pero queda como no familiar o como invitado, sí. Ian. La gente que vive en la calle, ¿cómo se hace? Bueno, es todo un tema. La gente que vive en la calle, el no tener domicilio es la mayor forma de exclusión. Por eso, en países como Alemania o en los países del norte europeo, en general, no hay gente que vive en la calle. En el sentido de que aunque no tengas trabajo, el Estado te provee de vivienda por un derecho, por la concepción de derecho humano de que las personas no somos, ni siquiera un perro duerme en la calle, ¿no es cierto? Cuando vemos un perro en la calle, algunos de nosotros lo traemos a casa, si podemos. Entonces, por esta concepción de derecho humano a la vivienda, al abrigo, al resguardo. Entonces, una de las peores formas de exclusión es el no tener domicilio. Para eso hay censos particulares que se hacen, específicos de personas que viven en la calle. Pero fíjense qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los inviernos en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo la ciudad más rica del país, salen artículos sobre la cantidad de personas, primero que se mueren un par de personas de frío, ¿no? En los que viven en la calle. Entonces, esto genera todo un debate periodístico. Entonces, se recurre a los datos de la ciudad, que siempre habla de 1000 y pico de personas que viven en la calle. Sin embargo, las ONG que trabajan en esos temas, algunas son confesionales de las iglesias, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana, algo de la Iglesia Judía, dicen que hay el triple o el cuádruple, que no son 1000, son 5000. Y esto es toda una discusión. Pero no entra dentro de la célula censal común, que toma como base la vivienda, la célula censal común, ya sea familiar o colectiva. Digo todo esto, Oscar, me parece que tenés el micrófono abierto, no pasa nada. Digo todo esto para que ustedes vean la complejidad de cualquier decisión metodológica respecto de llevar adelante un relevamiento. Por eso los conceptos son tan importantes. El concepto de desocupado, ¿cómo lo mido? Dice la encuesta permanente de hogares, persona que en la semana de referencia no trabajó siquiera, trabajó menos de 1 hora rentado. Si trabajó 1 hora, es considerado ocupado. Esto es una locura. ¿Quién puede trabajar 1 hora y vivir de eso? Pero tiene que ver con acuerdos internacionales respecto. Después uno puede procesar el dato de otra manera. Pero en principio, por eso cuando uno toma lo que se llama datos secundarios, volviendo a lo que decía Alejandra, datos generados por relevamientos hechos por otros, tiene que leer las definiciones conceptuales, porque si no, no sabe qué está midiendo. Y uno puede interpretar cualquier cosa de esa estadística. Así todo, tenemos esta cantidad de desocupados, ¿no es cierto? Porque, aunque si trabajó 1 hora lo consideramos ocupado, será subocupado a lo sumo, entran unas cuantas personas que trabajan un par de horitas nada más por semana como ocupados. Y si trabajaron, creo que más de 25 horas en trabajo no remunerado, voluntario, también se los considera ocupados. En la semana anterior al momento en que se hace el relevamiento. La definición de jefe, creo que hablé de esto con ustedes.
¿quién es el jefe del hogar? No hay una definición de jefe. Quien el hogar denomine, porque en función de eso se establece el parentesco. Puede ser el más alto, el que gana más, el que grita más fuerte, el que se sienta en la punta de la mesa. No importa, que alguien del hogar, que se identifique en el hogar a una persona jefa o jefe, y en función de eso se dice, bueno, estos son los hijos, este es el cónyuge o la cónyuge, estos son los nietos, estos son otros familiares, estos no son familiares, eventualmente esto es personal doméstico, si un amigo se quedó a dormir en mi casa esa noche. Por eso son tan importantes las definiciones conceptuales, vuelvo a repetir, porque si no tenemos clara la definición conceptual, no sabemos qué estamos midiendo en la realidad cuando medimos. ¿Se entiende? Sigamos. Bueno, después dice que los conceptos son relacionales. Los significados dependen de con qué se lo está relacionando. Por ejemplo, el término clase trabajadora solo tiene sentido si existe el término clase propietaria. Y dependen obviamente tienen sentido únicamente si se está en la relación esa. Después también habla de altura, del ejemplo de que antes algo era alto y ahora capaz esa misma altura no es alto porque depende de cómo va cambiando. Dice que es dependiendo de la estructura social, que es lo que determina eso, lo que lo mide, y que obviamente todos los conceptos van cambiando durante el tiempo, no son siempre los mismos, porque también van cambiando las relaciones que forman estos conceptos. Inclusive alto y bajo en las personas. Seguramente alguna vez fueron a algún museo histórico donde había alguna cama de algún personaje, algún prócer de nuestra historia. Eran camitas chiquititas, porque la gente era bajita. A medida que fue evolucionando y mejorándose la ingesta de los seres humanos, hemos crecido. ¿No es cierto? Nuestras camas habitualmente tienen 1,90 de largo, 2 metros. Pero esas camitas eran de 1,60. Entonces, y el que tenía 1,60 era una persona alta en la media, ¿no es cierto? En la colonia era alta una casa de planta baja y un piso, y hoy tenemos en Dubái edificios o en Japón, edificios, o en China, edificios de 100 pisos. Entonces, bueno, todo esto va variando, ¿no es cierto? Bien, son relacionales, muy bien. ¿Qué más dice? ¿Qué dice ahí? Una estructura social es sostenida por conceptos relacionales. ¿Algo más? No, pues hay otra Filomena. Sí, el truco de Wittgenstein, sí. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Lucas, se escucha bien. Para terminar, yo doy lo que es el truco de Wittgenstein. ¿Qué dice Wittgenstein? ¿Cómo? ¿Qué dice este hombre? Básicamente dice que el truco de él nos ayuda a separar, como dice la Filomena, lo que es la parte accidental y contingente de una idea con su núcleo. En el texto dice que nos ayuda a distinguir lo que es central para nuestra imagen, así como Wittgenstein aísla el núcleo de nuestra imagen intuitiva, separándolo de la acción física contingente, que no sé muy bien a lo que se refiere con eso. Lo contingente es lo variable, lo eventual, lo que va cambiando. A ver, yo puedo usar un paraguas. El concepto de paraguas es algo que me protege de la lluvia. El paraguas puede ser negro de color o transparente. De hecho, los japoneses usan paraguas transparentes para la lluvia de plástico que dejan en cualquier lugar de la ciudad para que otra persona lo agarre cuando para de llover, no se lo llevan a la casa, y usan paraguas negros o de color oscuro para protegerse del sol, porque no se quieren tostar, no quieren broncearse. Entonces,
Lo contingente en el concepto de paraguas, artefacto que me protege de la lluvia, es el color. No me importa el color, pero sí me importaría que fuera transparente, porque si es transparente, para protegerme del sol, dejaría pasar eventualmente algún rayo. En cambio, para protegerme de la lluvia, me importa. Claro. Para esto, Wittgenstein hizo la siguiente observación. No olvidemos esto. Cuando levanto el brazo, mi brazo se eleva. Y ahí aparece el problema. ¿Qué queda si sustraigo el hecho de que mi brazo se eleve del hecho de que levanto el brazo? Yo por ese lado no lo entendí mucho a lo que se refiere con esto, pero después el texto da un ejemplo que creo que se entiende mejor. ¿Cuál es el ejemplo que da el texto? El ejemplo que da el texto habla en primera persona cuando da este ejemplo. Yo no sé si está hablando Becker o quién es el que habla. No importa, decime, estoy buscando en la página donde está, me acuerdo del ejemplo, pero no me acuerdo que hablaba en primera persona. ¿En qué página está? 179. 179, pará. Seguí hablando y yo lo busco. 179, sí. Vos seguí hablando y yo leo mientras tanto. Sí. Dice que una vez la persona que habla formó parte de un panel organizado para hablar sobre el arte moderno. Uno de los panelistas que daba la exposición se había convertido en un importante y acaudalado coleccionista de arte contemporáneo. Sí. Cuando este hablaba, habló de su colección, de que tenía varias pinturas, esculturas, entre otras. Ahí el autor pensó para sí mismo que él también tenía varios objetos en su casa. Sí. Y lo que se planteó es, si él los tenía, ¿por qué él no tiene una colección? Ahora me acuerdo, sí. No lo encontré en la página 179, pero no importa. Creo que empieza en la página 180. Ah, sí, por eso, sí, ahora sí. Me acuerdo perfectamente de este truco, sí. A ver, el truco de Wittgenstein, en principio es un truco que Becker lo hace pensando en Wittgenstein, pero dice, consideremos el primer ejemplo. Cierta vez forma parte de un panel organizado. Parecería que es Becker el que está hablando. Sí. Pero bueno, igual es un ejemplo. A ver, no nos interesa que sea un dato biográfico, en definitiva. Lo que nos interesa es que sirve para ilustrar esta idea de Wittgenstein. ¿Qué es lo que hace que algo sea una colección y que una cantidad de cosas que tengo por ahí no sea una colección? ¿Qué es lo que la diferencia? Claro. Después, en el ejemplo, lo que él se pregunta es, ¿qué queda si sustrae de la idea de colección el hecho de que el coleccionista posee estos objetos? Claro. Entonces, es cuando el panelista dice que su colección tenía una dirección. Entonces, lo que él piensa es que lo que él tiene es simplemente una acumulación de objetos que por ahí compró o que canjeó por otra cosa que no tiene ninguna dirección y no tiene ningún futuro tampoco. Claro, exactamente. Esta dirección supone una decisión sobre qué cosas yo voy a incorporar a mi colección y qué cosas no. Supónganse que yo tengo una colección de cuchillos. Entonces, cualquier cuchillo industrial, cuchillo con mango artesanal, o sea,
voy decidiendo en el armado de la colección los criterios para dejar de lado algunos objetos cuchillos y para incorporar otros. En el caso de Becker, el tipo tenía cuchillos, mates, bombillas y no sé qué, sin ningún criterio previo que le dé esta direccionalidad que en definitiva es lo que hace al valor. Cuando ustedes eran chicos, y seguramente lo hacían, creo todavía la generación de ustedes, juntaban figuritas. ¿Cuál era la dirección de juntar figuritas? Y tener la mayor cantidad. Completar el álbum de figuritas, digamos. Completar el álbum, que no fueran repetidas, porque vos podías tener la mayor cantidad, pero podías tener un montón de figuritas repetidas. Claro. Y tenía sentido eso, ¿qué hacían? Las cambiabas con otros y siempre estaban las figuritas difíciles, que tenían más valor, ¿se acuerdan? Que la podías cambiar inclusive por varias otras figuritas, una por varias, porque esa era, si yo la tenía repetida, entonces, hay en esta selección, tiene todos criterios por detrás. Para completar el álbum, yo te cambio 10 figuritas que vos no tenés, o algunas tenés y otras no, por esta que yo necesito y que vos tenés repetida. Y entonces vos tenés más para cambiar con otros después. ¿No es cierto? Porque mi mamá ya no me quiere ir más al kiosco, comprarme otro chocolatín más, otro chupetín más, otro paquete de figuritas más. ¿Se entiende? Que por detrás del concepto hay una dirección, una decisión de dejar de lado algunas cosas porque esta dirección es la que me está marcando. Este es el truco de Wittgenstein. Bien. ¿Algo más? Creo que no, profe. No hay más filminas. Bueno, perfecto. Bien, son menos 10 van a ser, así que yo no voy a tomar ningún... Bueno, lo que sí entonces, a partir de este truco de Wittgenstein, uno puede pensar que colección no es solo lo que tenía este señor rico en su casa, sino que el concepto de colección, que cualquier grupo de objetos que tiene algún tipo, esperen que acá Lucas se cayó, por eso lo perdimos. Sí, Lucas, te habías caído. Sí, no sé qué pasó. No pasa nada. No hay más filminas, no hay más texto de Becker, pero lo que digo es que definida la colección como conjunto de objetos con unas pautas de intencionalidad en función de qué, y de selección en función de qué acumulo y qué no, el concepto de colección me sirve tanto para figuritas como para obras de arte, como para sombreros, si ustedes quieren. Claro. Esto es en este caso, porque justo da el ejemplo de las pinturas, pero también lo que dice es que no solo, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una colección, pero está en el mundo exterior decir si lo que yo tengo es una colección o no, también. Claro, porque ahí tenemos de vuelta cómo no es solo mi mirada sobre la decisión, sino el contexto y los criterios que este contexto, esta comunidad comparte, también hacen a este valor, digamos, valor en el sentido que no es lo mismo tener una colección, aunque sea una de figuritas, que tener un conjunto de figuritas en una caja. ¿No es cierto? Claro. Porque hablamos de valor cero, digo, el valor no es una obra de arte. Pero así todo, son dos conjuntos de objetos diferentes. No es lo mismo tener un álbum de figuritas lleno que tener un montón de figuritas repetidas adentro de una caja. Ambas son figuritas. Sin embargo, hay un criterio que viene del exterior que a mí me marca el valor de este conjunto de objetos.
que es el concepto de colección. O sea claro, que esa sería la conclusión del ejemplo, básicamente, el llegar a lo que es el concepto de colección. Exactamente, Lucas. Sí, ¿quién preguntaba algo por ahí? Yo, entonces que el concepto de colección depende de la concepción que tenga la sociedad de colección. Exactamente, exactamente. A ver, yo cuando planteo que esto es una colección, estoy incorporando mi propia decisión en función de qué es lo que yo creo, pero está articulada, está con lo que, como el valor de la colección se lo da el afuera, está articulada con lo que la comunidad supone que es el valor de la colección. Pero, como bien dice Becker, yo en mi casa puedo tener un montón de cosas que para mí son válidas y que yo considero que es una colección, pero que el mundo exterior no lo va a considerar. En definitiva, la definición del concepto que yo estoy tomando de colección no es la que corresponde al mundo exterior, porque el mundo exterior no le da valor a esto. Yo digo, para mí esto es una colección, bueno, está bien, quédate con esto, pero no es compartida por la sociedad, con lo cual este concepto individual que yo tengo de colección, porque tengo una caja llena de figuritas, no es un concepto compartido, no me va a servir para compartirlo con la sociedad. La sociedad va a decir, esto no es una colección. Para compartirlo tiene que haber un acuerdo entre el significado del concepto en el mundo exterior y en mi propio mundo, si vos querés. Y esto se replica en la ciencia. Cuando yo defino en ciencia, no sé, en estadística, qué es una muestra probabilística, es compartido. No puedo decir, no, para mí una muestra probabilística es lo que se me ocurre. No, hay reglas establecidas por la comunidad. Este es el concepto de muestra probabilística. Entonces, se comparte con una comunidad, como Becker menciona a Kuhn, se comparte en la comunidad un paradigma respecto del concepto de muestra, por ejemplo, o de censo, o de, si ustedes quieren, a quiénes censo, quiénes son los miembros del hogar que debo censar individualmente, partiendo de la idea del censo de hecho del cual hablábamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Bueno, buen trabajo, grupo 2. Me voy a comunicar entonces con este chico del grupo 1, con Matías Pirrone, y me voy a comunicar, dijimos, con Isidro, de grupo 2. Son los 2 mails que tengo que mandar para ver qué pasa con ellos. Y bueno, seguimos trabajando entonces el miércoles. No van a presentar nada, es repaso para el parcial. La idea, insisto, en el parcial no vamos a hacer preguntas tan específicas como eran las guías de lectura, en los test de lectura. La idea es conceptos generales. ¿Cuál es el concepto de tipo ideal de Weber? ¿Cómo se construye el tipo ideal? ¿Cuáles son los tipos ideales relacionados con la autoridad o formas de dominación? ¿Cómo se relaciona el hecho social que plantea Durkheim con las formas de conocer que plantean Marradi y Argenti Piovani? No sé. Esto se me ocurre todo ahora. Pero bueno, repasen, miren y vamos a dedicar. Si ustedes no me hacen preguntas, yo voy a ir autor por autor desarrollando preguntas y respuestas generales de cada uno de los autores. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto, nos faltan 4 minutos, nos estamos viendo el miércoles. Cuídense, que estén bien. Dale, profe, gracias. Chao, profe. Miércoles. Adiós.